Hoy vamos a analizar una historia fascinante. Una de cómo uno de los gigantes del software mundial cometió un error de cálculo monumental. Uno que no solo le costó una fortuna, sino que irónicamente acabó creando a su peor enemigo. $1.000 millones. Es una cifra que cuesta hasta leerla. Pues bien, esa es la cantidad exacta que Adobe le acabó pagando a su competidor más feroz. Y esa es la gran pregunta. ¿Por qué harían algo así? Porque, ojo, no fue una compra. Fue un pago para cancelar una compra. Y esa decisión, como veremos, puede haber cambiado para siempre el futuro del software creativo. Vamos a desgranarlo. Para entender este lío, primero hay que entender cómo juega Adobe. Su historia es una de dominio, de un control casi absoluto del mercado. A ver, pensemos un momento. Las películas de Hollywood, la publicidad, el diseño web, Adobe está literalmente en todas partes. Pero para llegar ahí, su estrategia no siempre ha sido competir. Muchas veces era más sencillo, comprar a los rivales y simplemente hacerlos desaparecer. Y el caso más claro, el de manual, es el de Freehand. Fijaos bien en la cronología porque es de película. En el 94, Adobe compra la empresa matriz de Freehand, su rival directo. Los reguladores se dan cuenta de la jugada y les obligan a venderlo. Pero Adobe es paciente. 10 años después, vuelven a la carga y compran a la nueva dueña de Freehand. El resultado, el desarrollo se detiene por completo. Freehand eliminado. Misión cumplida. Claro, los usuarios estaban que trinaban, tanto que miles de ellos se unieron para demandar a Adobe, acusándolos de matar un producto superior, solo para proteger su monopolio. Esta cita de la demanda lo dice absolutamente todo. Y una vez que Adobe consolidó su poder, los usuarios lo notaron. Vaya que sí lo notaron. Se acabaron las licencias para siempre, o las suscripciones obligatorias. Pero no eran suscripciones mensuales normales, eran en realidad contratos anuales, con una penalización brutal si querías irte antes de tiempo. Una trampa, vamos, según muchísimos usuarios. Pero en medio de este panorama, cuando parecía que Adobe era intocable, surgió un nuevo competidor que lo iba a poner todo patas arriba. Ese competidor era Figma. Y lo interesante es que eran la noche y el día, dos filosofías totalmente opuestas. Adobe era el gigante pesado, el todo en uno que intentaba abarcarlo todo. Figma era ligero, estaba súper enfocado, funcionaba en la nube y sobre todo era colaborativo, a un nivel que Adobe ni soñaba. Y para rematar, ofrecía un plan gratuito muy generoso, justo lo contrario a las prácticas de Adobe. En Adobe no son tontos, claro. Vieron la amenaza. Figma crecía demasiado rápido, así que decidieron aplicar su viejo manual de instrucciones. Si no puedes con tu enemigo, cómpralo. Y estaban dispuestos a tirar la casa por la ventana. $20.000 millones. Una cifra astronómica. En septiembre de 2022 lo anunciaron. Iba a ser el mayor movimiento de su historia. La comunidad de Figma, claro, se temió lo peor. La historia de Freehand parecía que iba a repetirse. Pero esta vez el mundo había cambiado. Los reguladores, sobre todo en Europa, ya no estaban dispuestos a dejar pasar estas adquisiciones que olían a monopolio. Tras un año de investigaciones y bloqueos, a Adobe no le quedó más remedio que tirar la toalla. Y aquí es donde la historia pega un giro de guión alucinante, porque el fracaso de ese acuerdo no fue una derrota para Figma, no, fue el comienzo de su verdadera ascensión. Para entenderlo hay que conocer este contexto, la tarifa de ruptura inversa. El nombre es un poco raro, pero la idea es simple. Es una cláusula que protege a la empresa pequeña. Si el pez gordo intenta comprarte y el acuerdo se rompe por su culpa, te tiene que pagar una compensación enorme. Una indemnización, por así decirlo. Pongamos esto en perspectiva. Hasta ese momento, en toda su historia, Figma había recaudado $333 millones de inversores. Una cifra respetable, pero nada del otro mundo para una startup tecnológica. Y ahora, agarraos. La tarifa que Adobe tuvo que pagarle a Figma fue de $1.000 millones. De un solo golpe, por cortesía de su mayor competidor, Figma recibió el triple de toda la financiación que había conseguido en su historia. Una auténtica locura. Y desde luego, no se quedaron sentados contando billetes. Con ese arsenal financiero, Figma pisó el acelerador a fondo. Mejoraron su producto estrella y de repente, ¡boom!, lanzaron toda una nueva gama de herramientas. Prácticamente duplicaron su oferta y empezaron a expandirse a una velocidad de vértigo. El resultado se vio enseguida. Los números no mienten. Los ingresos de Figma se dispararon casi un 50% en solo un año, justo después del acuerdo fallido. Estaban totalmente en racha. Y lo más importante, a diferencia de muchas startups que queman dinero para crecer, Figma se volvió rentable. Empezaron a ganar dinero de verdad, construyendo un negocio sólido, sostenible y muy peligroso para Adobe.
Mientras Figma subía como la espuma, la situación al otro lado del ring era muy diferente. El gigante empezaba a tambalearse. A Adobe se le juntó todo. Se encontró en medio de una tormenta perfecta. La FTC, el gran regulador de Estados Unidos, los demandó por sus famosas tarifas de cancelación. Los usuarios se les echaron encima por unos nuevos términos de servicios sobre IA que no gustaron nada. Y para rematar, Wall Street empezó a perder la confianza. La propia presidenta de la FTC, Lina Khan, lo describió como una victoria para todos. Su cita subraya un punto crucial: dejar que la competencia florezca beneficia a todo el ecosistema, no solo a los gigantes que ya están establecidos. Y esta es la gran lección. La historia de Adobe y Figma no va solo de dos empresas, va de por qué necesitamos competencia. Obliga a las compañías a innovar, a tratar mejor a sus clientes y a ofrecer mejores productos, en lugar de, simplemente, asfixiar a cualquier rival que se atreva a desafiarlos. Así que la pregunta final es casi una ironía. Adobe intentó eliminar a un competidor y en su lugar le dio las herramientas para convertirse en una amenaza mayor que nunca. En una situación así, cuando un gigante crea sin querer a su peor enemigo, puede que el verdadero ganador sea el consumidor. El tiempo lo dirá.